Hola, querido profesor y compañeros. Bueno, hoy les vengo a hablar en este podcast que es un poquito pequeño, pero un poco de la investigación que logré hacer basado en el tema de sostenibilidad y desarrollo de una sociedad multicultural. eh, Esa relación que existe entre el hombre y el medio ambiente que tiene una consecuencia o muchas consecuencias en el impacto al ambiente que a través de la historia de la humanidad ha sido invasiva y hasta voraz, lo que ha conllevado a un desequilibrio en esa sostenibilidad entre los recursos existentes. En algún momento se hablaba de recursos inagotables y ahora sabemos que los recursos se agotan y conforme pasan los años y las décadas, pues tenemos un reto muy grande como sociedad para poder tener recursos para todas las futuras generaciones. Considerando así que la raza humana desde su establecimiento en la Tierra ha venido generando ese impacto como parte propiamente de sus actividades productivas, generando un desequilibrio entre ese consumo y esa producción que se genera para la subsistencia. También podemos hablar que se puede decir que actualmente también se busca ese equilibrio entre el hombre y el medio ambiente. En algunos foros se habla incluso de temas como políticas públicas, las mismas o los objetivos de las ODS, algunas metas que se han impuesto a algunas naciones, incluso generando un diálogo para obtener esos rendimientos, incluso de organismos o naciones que son más desarrolladas en apoyo a naciones subdesarrolladas o naciones más pequeñas también que requieren de más apoyo para lograr avanzar en estas metas que se tienen para el 2030. Sin embargo, parece ser una utopía incluso se sabe que al 2030 lo que nos faltan en este momento son 6 años y actualmente podemos decir que venimos saliendo de una pandemia COVID-19 en donde algunas naciones se han visto mayormente golpeadas a nivel socioeconómico, aumentando así esa brecha en pobreza, ese inacceso a los servicios públicos, un aumento en la población sin protección social, médica y un menos acceso a esa educación de calidad en países más subdesarrollados, lo que hace que sean los retos y los desafíos mayormente abiertos, generando y causando un desequilibrio a nivel mundial que se denota a tanto a nivel social como multicultural, forzando así a muchas migraciones a moverse de países y ciudades por un mejor futuro para sus familias. Pero bueno, veámoslo así, desde una óptica de desarrollo podemos decir que las migraciones se han dado durante toda la existencia de la sociedad. Si nos vamos a la historia, podemos decir que las diferentes naciones se han ido conformando de la multiculturalidad y creo que eso es lo que hace también la diversidad. Pero en realidad actualmente podemos decir que ahorita las migraciones se ven forzadas mucho por aspectos propiamente que los países no generan condiciones para que se mantengan en sus países buscando una mejor calidad de vida, de acuerdo a sus movimientos de las poblaciones, buscando mejorar esa realidad y ese cierre de brecha también. Y bueno, existen algunas condiciones desconocidas y algunos casos que son mapeados, que ni siquiera son mapeados, perdón, en ningún indicador o estadística, lo que hace complicadísimo poder generar políticas públicas por poblaciones que incluso se trasladan de una nación a la otra y que incluso no se conocen, no se sabe bien en qué condiciones está y eso incrementa la violencia contra los derechos humanos de esas personas y aumenta la desigualdad y al acceso no solo a servicios, a la educación y a la salud. Pero bueno, no todo es negativo. Podemos hablar que la multiculturalidad y la sostenibilidad también de algunas naciones ha venido desarrollando fuentes de empleo, como lo pudimos ver en el video del desafío de la interculturalidad que el profesor nos facilitó. Podemos ver que también se generan oportunidades para los migrantes, también la oportunidad de las naciones de tener esa multiculturalidad, de tener diferentes idiomas, culturas, ¿verdad? Valores.
incluso tradiciones que se trasladan de una nación a otra. Entonces podemos decir que también eso ha generado esa diversidad rica que se ve en países como Alemania, como en Europa, Estados Unidos, donde es mayormente la cantidad de migrantes que podemos tener justamente por la forma en la que los países están posicionados a nivel de ranking económico, lo que hace que las diferentes poblaciones migrantes busquen un mejor futuro y se trasladen a vivir allá. Es por eso que a través del tiempo se puede decir que la diversidad y las connotaciones legítimas de las condiciones humanas en territorios han generado esas adaptaciones para la sobrevivencia, abriendo paso a una búsqueda de esa igualdad de condiciones de la población migrante y abriendo también paso a una multiculturalidad sin igual, lo que abre paso a la diversidad de lenguaje, cultura, creencias y demás. Y bueno, quería cerrar con con este último desafío que me parece que es retador de cara a 6 años para el 2030. Podemos decir que según el informe de la ODS en 2023 hay un dato alarmante y es que de las 140 metas que se evalúan para las ODS, la mitad presentan en este momento desviaciones moderadas o graves de la trayectoria deseada y de las mismas un 30% de estas metas no experimentaron ningún avance o peor aún, retrocedieron por debajo de la línea del 2015, que era lo que se había establecido en la anterior revisión, por lo que se insta a todas las naciones en general a que se preocupen en la revisión no solo de los objetivos, sino de los metas y acuerdos para poder establecer esas nuevas indicadores que ayuden y fomenten al cumplimiento de estas ODS. Creo que como sociedad, como seres humanos y como habitantes de este planeta, todos tenemos un reto con las ODS y bueno, lo podemos ver acá en Costa Rica. La multiculturalidad también es parte de lo que también nos ha venido sobreviniendo a nosotros por países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, que son mayormente donde tenemos más población eh, acá y creo que es parte de lo que ahorita todas las naciones tenemos que establecer mecanismos para poder garantizar los derechos humanos y para poder mantener el balance sostenible y garantizar también los bienes y servicios para esa población de forma igual. Y con esto quería cerrar mi podcast, esperando que pueda haber hablado un poco de lo que pude captar y estudiar de la información. Buenas noches.